Ahí está supuestamente cargando. Estás enfermísima, mi amor. Exacto, ahí en teoría. Mírate a ver si se ve. Espérate, a ver, porque igual eso se para una gotica avisándole a uno. Ya. Ahí estoy. Ahí ya estoy transmitiendo. Ya me veo. Me sale el audio así. ¿Y dónde me voy a ver? En Facebook. Ahí ya me estoy viendo. ¿Ahí ya me ves, Katy? Estoy esperando a ver si me llega la notificación. No, todavía no llega la notificación. Ok, voy a pasarte el link porque ahí estoy, ahí yo me veo. ¿Ok? Espérate un segundo. Déjame ver tu compu, Peque. Dame un segundo. Aquí está. ¿Me ves, Katy? Claro, ahí estoy transmitiendo. No, todavía no llega la notificación. ¿Qué es lo que pasó? Espérame, Ok, espérame. voy a pasarte el link porque ahí estoy, ahí yo me veo. Yo estoy transmitiendo ahí. Ah, se fue a Beatriz Vázquez. Espérate un segundo. Desde Beatriz Elena, a ver, espera, no importa, ¿ok? Espera. Espérate, Voy a copiar el link en tu fanpage. Espérate. ya se van para mi fanpage. No, ¿sabes qué pasó, Katy? Estoy transmitiendo. Ajá. Katy. No, Katy, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. El tema es que empezó a transmitir desde mi página personal, Beatriz Elena Vázquez. Ah, ya. Sí, porque en la fanpage no aparece todavía la transmisión. Entonces voy a copiar, ahí estás copiando el link, ¿cierto, Moni? Ya voy a colgar, mi Moni, ¿tú me ayudas a copiarlo? No, ¿sabes qué pasó? Listo, ya lo hago. Yo te aviso. Gracias, mi Moni. Listo. ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Sí, te escucho. El tema es que empezó a transmitir. Espérate, yo lo copio el link. Beatriz Elena Vázquez. Bueno, pero la logramos. Ah, ya. Sí, porque en la fanpage no aparece todavía la transmisión. Espérame un segundo. Entonces voy a copiar. Ahí estás copiando el link, ¿cierto, Moni? Ya voy a colgar. Moni, ¿tú me ayudas a copiarlo? No, ¿sabes qué pasó? Ya voy. Listo. Ya lo hago. Te aviso. Sí, Eso, pasa una persona. Espérate, yo lo copio el link. Espérate. Sí, porque en la fanpage no aparece todavía la transmisión. Espérate un segundo que ya lo voy a copiar aquí. Compartir. Vale. La página. Ya quedó publicado. Dime si te aparece. Te checo. Ya está. Ya está ahí. Aló, aló. ¿Ya estamos ahí? Listo. Espérame, yo pongo. Ya estoy. Hay un ruido. Ya quedó publicado. Tienes de pronto. No somos nosotros. No, el ruido no viene de nosotros. Ya lo revisé. Aló, aló. ¿Estamos ahí? Yo creo que ya quedó. Espérate un segundo. Ya te aparece, ¿verdad? Sí, ya aparece. Hay un ruido. Ya estamos transmitiendo desde la página. De pronto. Es Katy, ¿estamos ahí? Sí. No, el ruido no viene de nosotros. Ya lo revisé. Espérate un segundo. Ya el ruido viene de acá. Ya estamos ahí, ¿verdad? Bueno, Sí, gracias. aquí estamos. Ya. Creo que ya están todos aquí. Gracias, Gerardo. Gracias a Moni que nos ayudó en este camino. Voy a tener abierta, ya están todos conectados. Gracias a ti por la espera. Y bueno, Gerardo, bien, ahora sí, bienvenido a este espacio, un espacio que básicamente estamos compartiendo el día de hoy contigo para poder crear una nueva realidad frente al tema que nos acoge hoy en día, que es la depresión y la ansiedad. Pero antes de entrar a este momento y a esta compartir, esta conversación, quiero que tú te presentes, que tú nos digas quién es Gerardo, quién es ese antropólogo que eligió estos dos temas maravillosos, entre muchos otros, para poder compartir con una audiencia tan maravillosa como la que hoy, con toda la espera, nos está añorando. Bienvenido, Gerardo.
¿Qué tal, Beatriz? Muchísimas gracias por este espacio. Encantado de poder compartir toda esta información. Como dices, mi nombre es Gerardo Casus, vengo de México y ando de paso por Colombia. Y bueno, yo soy antropólogo, muchos a veces se confunden y cuando digo que soy antropólogo se imaginan que soy una especie de Indiana Jones buscando pirámides y momias. Y no, esos son los arqueólogos. Nosotros los antropólogos nos dedicamos al estudio del comportamiento humano. Y mi especialidad, mi maestría es la somatología, que es el estudio del comportamiento humano desde sus emociones, cómo le afectan, cómo es que está interactuando con ellas. Y ya desde hace varios años he tenido la oportunidad de estudiar a profundidad la depresión y la ansiedad. Y para mí es un placer verles contribuir desde todo lo que las investigaciones nos han dado. Bueno, en este momento, ¿se te fue la voz? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya desde hace varios años he tenido la oportunidad de... Es que hay un delay de sonido que estoy escuchando y no sé si es que me estás hablando o es que ya estamos en la transmisión, perdóname. Espérate a ver. Ahí estás hablando, ahí me estás oyendo, ¿estás bien? Ok, perfecto. Dale. Bueno, entonces ya estamos bien, ¿verdad? Es que me Sí. quedé ahí con la duda. Sí, y estábamos contando quién eras tú y obviamente, ¿ahí no me oyes? Ok, Ya te escucho, ya te escucho. listo. Estábamos hablando quién eras tú y cuál es esa visión de, obviamente, desde la antropología que tienes sobre el tema que en este momento estamos abordando, que es la depresión y la ansiedad. Primero y antes que nada, quiero agradecerle a todos el tiempo que se han tomado para podernos esperar a que pudiéramos tener las conexiones, porque sé que no, pues obviamente no había sido fácil. Entonces, tú me estás escuchando, ¿verdad? Perfecto. Vale. Entonces, ¿por qué elegimos este espacio el día de hoy? Y lo elegimos básicamente porque sentí, y te contaba Gerardo, yo tengo una responsabilidad con la comunidad, con la audiencia que nos sigue, de poder compartir temas que sean contundentes en la crianza de nuestros hijos, en la convivencia con nuestras familias, en la convivencia con nuestras parejas. Entonces, quería dar la apertura y sin más preámbulos, después de esta espera, entrarnos en el mundo de lo que es la depresión y la ansiedad. Y quiero empezar con una pregunta y es, ¿qué es específicamente depresión? Desde ese mundo antropológico en el cual tú te mueves, ¿qué es la depresión? Perfecto, vamos a explicarla. Vamos a entender primero, la depresión es un problema fisiológico, no es un problema psicológico, y ni siquiera me gusta llamarlo un problema, es un mecanismo de defensa. Y es lo que les quiero explicar. Pero vamos a tener que despejar un poco la mente a lo que normalmente entendemos por el tema de depresión. Cuando decimos depresión, normalmente nos imaginamos a alguien que está cabizbajo, que está triste, que está llorando o que no tiene ganas de salir adelante. Entonces, vamos a quitarnos esas ideas y vamos a entender qué es. Lo primero para entender la depresión es explicar más o menos cómo funciona el cerebro y voy a utilizar mis manos para explicarlo. Nosotros tenemos un cerebro en el centro, la parte central del cerebro, que se llama el cerebro límbico, ¿ok? Y esta parte del cerebro es el encargado de todas las acciones animales que tenemos. Por eso yo le voy a llamar aquí el cerebro animal. ¿Y a qué me refiero con las acciones animales? Por ejemplo, todo lo que tú y yo hacemos, que también lo hacen los perros y los gatos. Por ejemplo, tener sed, tener miedo, tener sueño, tener hambre, tener frío, se activan estas partes del cerebro. Y a esta zona lo cubre una pequeña capa en la parte de arriba que se le llama la corteza. Y esta capa, que la ejemplifico aquí con mi mano, es el encargado de todas las respuestas racionales. Es decir, todo lo que tú y yo hacemos que solamente los humanos podemos hacer, los perros y los gatos no. Como hablar, por ejemplo, pensar, razonar, rezar, jugar fútbol. Lo que solamente hacemos los animales, se activa esta zona del cerebro. Lo interesante es que a partir de este momento, aquí a esta zona le voy a llamar el cerebro animal y a este el cerebro racional.
Y lo interesante es que al cerebro animal lo único que le importa es la supervivencia. Ni siquiera le interesa nuestra felicidad, nuestros sueños, nuestras metas. Lo que quiere es mantenernos vivos. Esa es la parte que tenemos que entender. Y el cerebro racional es nuestro pensamiento. Entonces, voy a explicarles el típico cliché que podemos tener, que es, ahora sí el lunes empiezo el ejercicio y la dieta, ¿no? Eso es un cliché. ¿Y qué es lo que sucede? El pensar en que el lunes voy a hacer ejercicio, voy a estar a dieta, es un pensamiento de la razón, es racional. Pero el animal puede considerar que hacer ejercicio es peligroso para la vida. ¿Por qué? Porque para él es un gasto de energía innecesario ir a hacer ejercicio, o va a tener deseos impulsivos por el azúcar, porque el animal quiere el alimento. Entonces nos manda muchas acciones. Por eso es que hay una lucha constante entre el cerebro racional y el animal. ¿Por qué explico esto? Porque el cerebro animal, cuando siente diferentes amenazas, tiene diferentes reacciones. Y estas reacciones son de pequeñas sustancias químicas que el cerebro animal decide lanzar. Estas sustancias se llaman neuropéptidos. Para los que me están escuchando, no se graben los nombres, son muy sofisticados. Lo que quiero es que se entienda el tema. Y cuando el cerebro animal decide que debe de arrojar uno de estos neuropéptidos, estamos genéticamente programados para tener una reacción. Por ejemplo, la leptina es una de estas sustancias químicas. Cuando el cerebro considera que le hace falta alimento al cuerpo, libera la leptina y estamos genéticamente programados para tener una sensación que le llamamos hambre, por ejemplo. Y estas sustancias químicas tenemos bastantes. Y hay una que es la más importante para nosotros poder entender la depresión, que se llama dopamina. Entonces, la dopamina siempre está constantemente fluyendo por nuestro cuerpo y analiza esto, es algo impresionante. Si nosotros tenemos la dopamina en nuestro cuerpo al 100%, nosotros sentimos que vale la pena vivir. O sea, estamos genéticamente programados para sentir que la vida vale la pena, que la vida es linda, que la vida es hermosa. Y que no se confunda, porque yo no estoy hablando de la felicidad, yo estoy hablando de un sentimiento de donde yo siento que vale la pena vivir. La felicidad es si yo te digo que ganaste la lotería, te vas a poner feliz en este momento. No, cuando estamos en nuestro 100 de dopamina, yo siento que la vida tiene sentido. Vean lo fuerte, estamos programados genéticamente para que una hormona nos diga que tanto vale la pena vivir. El problema es que en ciertos momentos, que ahorita explico cuáles, el cerebro toma la decisión de bajar estos niveles de dopamina en la sangre. Y estamos genéticamente programados para sentir un vacío. Y es muy difícil de explicar ese vacío, pero todos hemos vivido un momento en la vida en el que dices, es que toda mi vida me gusta, tengo muchos motivos para ser feliz, tengo muchos motivos para poder, o sea, mi trabajo me gusta, mi pareja, mi familia, mi casa, etcétera, y no entiendo por qué siento que me falta algo. Bueno, eso que nos falta es 1 mililitro de dopamina, porque estamos genéticamente programados para sentirnos así. Y si esta dopamina sigue bajando en el organismo, cada vez la persona empieza a perder el sentido por la vida. Cuando la dopamina está por debajo del 60%, podemos decir que la persona está en depresión. Y el problema es que quien decide bajarla es el cerebro animal, no el racional. Y la Entonces, gente que... Ajá, espérame, porque siento que aquí es donde entramos un poco a poder compartir lo que nos estás diciendo. O sea, en este claro. momento lo que tú estás compartiendo, hemos hablado de 2 temas para quienes se están vinculando y quienes están entrando. Hemos hablado del cerebro animal y hemos hablado de la dopamina. Esos son los 2 temas que has compartido Así es. específicamente. Entonces, para un poco poner como en las palabras castizas, porque a veces estos temas nos llevan a confundirnos. Mencionabas algo muy importante y es, no es importante aprendernos los términos con los cuales las sustancias del cerebro, o sea, se expiden, por decirlo de alguna manera. Eso no es importante ni es relevante. Segundo, mencionas, y es cuando la dopamina que el cerebro la produce está por debajo del 60%, es ahí cuando entra la depresión, que es lo que estás mencionando.
¿Estamos de Sí, acuerdo? claro. Sí, claro. Lo único es que decir 60% es una línea muy arbitraria, ¿no? No hay un consenso universal para decir que a partir de tal porcentaje alguien está en la depresión. Es un espectro la baja de dopamina. ¿A qué me refiero con espectro? Es como el color. No, nadie sabe cuándo ya pasamos de azul a verde. No hay una línea universal que dice a partir de este momento el azul ya es verde. ¿Me explico? Yo utilizo como 60% como más o menos. Ok, ahí tengo una pregunta. Me están preguntando cómo se mide la dopamina. Eso fue alguna conversación que tú y yo tuvimos previamente cuando tuve la oportunidad de compartir contigo y es, ¿cómo sé yo que mi dopamina está en el 60, en el 40 o en el 20 o que estoy en un rango en donde esa depresión puede aparecer? Ok, es muy sencilla la respuesta. Hay dos maneras de saberlo, una que es gratis y una que es costosa. La ¿Gratis? gratis, sí, la gratis es muy sencillo. Si tú sientes que es complicado para ti vivir, te pesa vivir, no tienes ganas a la hora de levantarte, sientes que no encajas en el mundo, sientes un vacío y no sabes por qué, te pesan las cosas, es que tu dopamina está baja. Así de simple. Si quieres algo más costoso que te va a costar aproximadamente unos $200, tienes que hacer 3 estudios de sangre endocrinológicos en ayunas en 3 días distintos y podemos sacar exactamente tu nivel de dopamina. Ok, entonces pregunto, ¿cuándo me preocupo? Porque parte de lo que nos está aquejando en este momento en la vida es cuando esa alerta que está sacando mi cerebro es una preocupación porque ese nivel de dopamina está disminuyendo y puedo llegar a ese nivel de depresión. Incluso quiero hacer aquí un paréntesis, Gerardo, por lo siguiente. Dentro de la forma como, digamos, convivimos con las personas a nuestro alrededor, muchas veces no podemos percibir que esa persona pueda tener esa dopamina baja. Un hijo, un familiar, tu mamá, tu papá, un abuelo, no la podemos percibir. La podríamos percibir si solo si esa persona siente la disminución de ganas de vida, o sea, si lo manifiesta, si hay algunos, cuáles serían los efectos físicos que esa persona manifiesta para que lo fisiológico esté generando ese nivel de dopamina inferior. Ok, bueno, las manifestaciones van a variar de individuo a individuo, eh, pero la forma rápida de decir es, si o sea, la dopamina, estás genéticamente programada para que a mayor dopamina, mayor sea tu deseo por vivir. Entonces, es muy sencillo. Si tú sientes que tienes mucho deseo de vivir, o sea, te gusta tu trabajo, te gusta tu entorno, te gusta tu familia, te gusta lo que haces, te gusta tu aspecto físico, tú estás en una dopamina alta. Cuando te empiezas a sentir feo, cuando te miras en el espejo, cuando el trabajo te está pesando, cuando te da pereza las cuestiones sociales, cuando es pesado vivir, es cuando podemos decir que baja la dopamina. No hay un factor universal que si tienes específicamente esto, tienes la dopamina baja. No existe un factor universal. Cada quien se manifiesta de forma diferente. Ok, entonces puedo entender en palabras coloquiales, a mayor dopamina, mayor deseo de vida. A menor dopamina, menor deseo de vida. Digamos que es mucho de lo que nos estás diciendo. Ahora De hecho, pregunto, eso es, tal cual. a mayor dopamina, deseo de vida, menor dopamina, menor deseo de vida. Ahora, voy a hacer una pregunta que puede sonar, tengo muchas preguntas de nuestra audiencia y quiero agradecer toda esta contribución porque va a ser una co-creación, una sobrecreación. Y ahora voy a las preguntas que nos tiene la audiencia, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo diferenciar entre un deseo de vida disminuido porque hay baja dopamina o pereza, malestar? Y te hablo específicamente de ese universo que a veces nos acompaña, que son los adolescentes o las personas mayores que ya han entrado en una edad de pronto como de que se sienten que no hay mucho por hacer o para hacer. ¿Cómo diferenciar que es una falta de dopamina y que está fisiológicamente relacionada con eso que el cerebro no está expeliendo o que es simplemente pereza y un poco de cansancio?
¿Cómo hacer la diferenciación? Ok, la diferenciación la vas a entender por la cantidad de tiempo. Si por alguna razón tú llevas 3, 4, 5 días con una pereza y apatía por vivir, no estamos en realidad en una situación de riesgo. Entonces, es dependiendo de la cantidad de días. Tampoco hay una cantidad universal. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que si una persona lleva sin deseo por vivir durante 11 semanas, podemos decir que la persona tiene depresión. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, por ejemplo, en la UNAM, cuando hacíamos las investigaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México, usábamos de parámetros 7 semanas. Entonces, no hay una cantidad universal, pero si llevas ya más de 28 días, vamos a ponerlo, es muy probable que la dopamina esté baja. Si ya son más de 40 días, es definitivo que está baja. Ok. Y entonces, perfecto, me queda supremamente claro y pensaría que es un buen detonante que te va a permitir saber si la persona está en ese estado o está entrando en un estado de depresión. Ahora, eso es el qué es y el cómo lo detectamos, porque creo que es una forma fácil y rápida de poder discernir. Ahora pregunto, ¿existe algo que nos mantenga la dopamina en buen nivel o hay algo que permita subir esos niveles de dopamina? Bueno, sí. Obviamente existen los medicamentos antidepresivos. Los antidepresivos son unos medicamentos que fabrican artificialmente la dopamina, pero como cualquier cosa tiene sus efectos secundarios. Primero generan un daño hepático, es decir, al hígado, y también tienen el problema que luego el cuerpo se vuelve perezoso de fabricación dopamínica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya como lo estoy consumiendo por fuera, ya no lo va a poder producir, entonces genera una dependencia. Y la verdad es que del 100% de las personas que utilizan antidepresivos, solamente el 7% realmente lo necesitan porque hay un daño fisiológico. A mí me gusta explicarle y ayudar a la gente sin la necesidad del medicamento. Y eso es lo que me gustaría más o menos explicar cómo se pueden levantar estos niveles de dopamina. Me encantaría que lo hagas, Gerardo, porque dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad, cuando una persona entra en estado de depresión, casi que la reacción inmediata es llevarte al médico donde te formulan un medicamento para que esa depresión disminuya o cambie, en la medida que sea. Finalmente es un químico. Entonces, la gran invitación es a que nos compartas y nos cuentes cómo podemos prevenirla y cómo podemos ayudarnos a que cuando ya exista, porque son dos cosas, uno es prevenirla y cómo al momento que ya exista podemos no usar ese químico, sino otros elementos. Claro que sí. Mira, el primer punto que tenemos que entender antes de explicar cómo subir esa dopamina es entender por qué se baja, porque no es algo aleatorio, no se va a bajar solamente porque el cerebro se levantó de mal humor y me quiere fregar el día y decidió bajar la dopamina, no funciona así. ¿Qué es lo que sucede? Existen ciertas cosas que a nosotros nos generan dopamina por un momento pequeño, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Al comer genera dopamina por un periodo de 6 segundos, ¿ok? Entonces, dormir genera dopamina por un pequeño momento. Hacer ejercicio genera dopamina por un pequeño momento. Tener sexo genera dopamina por un pequeño momento. ¿Por qué todas estas cosas generan dopamina? Pues todas las acciones que el cerebro animal considera que te aumentan tus posibilidades de vivir, te da dopamina por 6 segundos. ¿Ok? Es algo medio complejo, así que pido muchísima atención. Es muy complejo de explicar esto. Todas las acciones que el cerebro animal considera que aumentan las posibilidades de vivir, nos da dopamina por 6 segundos. Pero ¿por qué hace esto? Lo que pasa es que cuando la dopamina baja al 80%, el cerebro animal lo hace a propósito para que tengamos un instinto animal de buscar la dopamina a través de las cosas que nos generan supervivencia. Entonces quiero ponerte un ejemplo con un animal. Por ejemplo, un león, que me gusta mucho usar este ejemplo,
que tiene todas sus necesidades biológicas cubiertas. ¿Cuáles son las necesidades básicas de un león? Alimento. Y vamos a imaginar un león que ya sabe que a las 5 de la tarde tiene unas cebras que pasan ahí cerca de la sabana. Hidratarse, hay un río a 200 metros de donde vive el león. Sombra, tiene una cueva donde esconderse. Sexo, tiene una leona con quien hace el amor. Y vamos a poner que esas son las necesidades. La verdad no conozco las necesidades del león, pero este fenómeno es muy animal, no solamente existe en el ser humano. Entonces, si el león tiene todas estas condiciones, el león va a tener su dopamina al 100%. Es decir, va a sentir que vale la pena vivir. Pero vamos a imaginar que por el calentamiento global se seca el río. Ve lo fascinante de esto. Se seca el río, la tiroides del león o el cerebro animal del león va a bajar la dopamina al 80% para que el león, que está programado genéticamente para sentir un vacío cuando esto sucede, es decir, se convierte en un león en un estado más vulnerable, vaya a buscar estos fragmentos de dopamina en alimento, en sexo, en diferentes acciones para aumentar los niveles de supervivencia. Sé que es complicado el tema, la verdad, es difícil de explicarlo así en 30 minutos. Entonces decimos que la dopamina baja en cualquier animal cuando el cerebro considera que en la zona en la que está no tienen las necesidades para la supervivencia. Esta es la parte interesante. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos acceso al alimento, acceso a tener una casa, acceso a tener agua, va a bajar la dopamina para que entre este instinto para buscar la supervivencia. Lo interesante es que el ser humano no solamente tiene las necesidades que creemos, tenemos muchísimas necesidades sociales que vamos creando en el camino. Me dices si se va entendiendo o si la gente está preguntando si se está entendiendo, porque es muy complejo en este periodo tan corto de tiempo explicarlo. Perfecto. Quiero intervenir porque sí tengo muchas preguntas y antes de entrar ahí, quiero compartirte. Lo que puedo entrar a lo que sí se está escuchando, había una persona que Moni no estaba escuchando, pero me dice Moni que ya, que ok, que va a revisar su audio. Entonces quiero intervenir porque algo que dijiste que es muy importante es la dopamina se libera cada vez que el cerebro aumenta las posibilidades de vivir. Eso fue un tema que dijiste que es muy, muy importante. Y lo segundo, genéticamente estamos programados para sentir el vacío, que fue como el ejemplo que dijiste del león. Entonces, en ese orden de ideas y con lo que nos estás explicando, antes de entrar a las preguntas, porque sí quiero que ahondemos en esa forma de cómo poder prevenir el tema de la depresión para poder pues, vivir una vida con mayor equilibrio. Quería continuar, quiero preguntar, ¿para todos es claro lo que está explicando Gerardo? Independiente de las preguntas que ahora voy a tomar y a retomar, ¿está claro? Pónganme en un dedito para saber que para todos está claro, porque podemos garantizar, obviamente, que quede clara la explicación. Entonces, puedes continuar, Gerardo. Bueno, entonces tenemos que, si el cerebro animal, no el racional, considera que no tiene sus necesidades básicas cubiertas para sobrevivir, va a bajar la dopamina, ¿ok? Entonces es un mecanismo de defensa donde la biología y la anatomía se aseguran que hasta el más vulnerable tenga las mismas posibilidades de sobrevivir que el que no es más vulnerable, porque la depresión, teóricamente, es ponerte en un estado vulnerable para que vayamos a buscar todas las cosas que nos da la supervivencia. Lo interesante aquí es que nuestro cerebro, y esta es la parte más importante de entender, no ha tenido ninguna evolución genética, biológica, en 65,000 años. Fue la última evolución del cerebro. Entonces tenemos un cerebro equipado en la época de las cavernas. El cerebro sigue creyendo que está en la época de las cavernas. Y en esos tiempos, hace 65,000 años, dependíamos de una tribu, de una manada para sobrevivir. Entonces, el cerebro sigue creyendo el día de hoy, está comprobado científicamente, que sigue creyendo que necesita la tribu para sobrevivir. Es algo muy, muy fuerte de entender. De hecho, hay un antropólogo que se llama Robin Dunbar que le llama a este fenómeno el fallo evolutivo humano,
porque hoy ya no necesitamos a una tribu para sobrevivir, pero el cerebro sigue creyendo que se va a morir. Es más, todavía más específico. El cerebro cree que si no tiene una tribu que lo protege, cree que se va a morir específicamente de hambre, de frío, devorado por un animal, por las zonas del cerebro que se activan. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a hablar del caso de un niño, ¿no? Imagínate, un niño necesita ser reconocido por su tribu. El niño realmente está genéticamente programado para sentir que la tribu, que en este caso va a ser yo creo la familia nuclear, dependiendo del caso, necesita sentir que es reconocido. El niño genéticamente y biológicamente no está preparado para reconocer sus logros a sí mismo. Necesita que haya alguien que le diga que está haciendo bien las cosas. Un niño que nunca tuvo ese reconocimiento por parte de los padres, por ejemplo, de adulto va a seguir buscando el reconocimiento. Y hay más de 30 estudios científicos que han comprobado que el adulto no necesita el reconocimiento, pero si no lo tuvo de niño, lo va a buscar toda la vida. Entonces puede ser un adulto que sí tenga agua, sí tenga comida, sí tenga casa, sí tenga trabajo, todas las necesidades biológicas básicas, pero simplemente como no hay el reconocimiento, el cerebro animal considera que es un individuo vulnerable y baja la dopamina. Por eso, para entender, yo aquí explico la depresión a manera general, pero para realmente entenderlo, hay que ver las cuestiones específicas de cada persona. Lamentablemente, para levantar la dopamina, para salir de esta depresión, no existe una receta mágica de te tomas un café, 2 aspirinas y vas a salir de la depresión. No, la fórmula es darle a entender al cerebro animal que está en un entorno seguro. Y te preguntarás, ¿cómo? Que no hay una forma universal, pero voy a dar pequeños consejos que pueden ayudar en el tema. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos términos? Primero es llevar todo este tema a un nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con un nivel de conciencia? Yo lo que necesito es que primero, si tú tienes un familiar o una persona cercana a ti que amas, que aprecias, o incluso tú mismo estás en un tema de depresión, hay que entender que el problema no es un problema racional, es un problema animal. No es un problema racional, es un problema animal. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, como un problema del cerebro animal, no lo vamos a corregir desde la parte racional, como jamás en la historia de la humanidad alguien ha salido de la depresión porque le digan, anímate, mira todas las cosas buenas que tienes. Eso no sirve porque el diálogo es un tema, de lo racional. Entonces, ¿por qué cuando a veces las personas se fracturan un brazo sí van corriendo con el médico, pero cuando hay un problema dopamínico no acuden con los que realmente sabemos de este tema? Porque la familia cree como que la persona está así porque quiere, y la verdad es que se necesita un especialista que ayude a levantar estos niveles dopamínicos. Esa es la realidad. Es decir, si la persona ya está en la depresión, se necesita una ayuda profesional. Esa es la realidad. Hay que aceptar las cosas como son. Y yo estoy en contra de los medicamentos, entonces también tener muy en cuenta si es recomendable hacerlo o no, ¿ok? Ahora, para prevenirlo es indispensable que la persona tenga un entorno seguro y lo idóneo es que esto sea desde niño. Hay muchos mitos en los temas de la crianza que nos están afectando a todos. Por eso es que el 39% de los adultos estamos con la dopamina baja del 100% a nivel mundial. Y los problemas vienen desde la infancia por todos los mitos que dan en torno en la crianza que que se van enseñando de generación en generación. Los niños no necesitan una disciplina estricta, por ejemplo, como siempre se ha manejado. Los niños lo que necesitan es una tribu que lo respalde y lo hagan sentir seguro para que él pueda explorar todas las cosas durante su infancia. Que si la persona no lo tuvo, el individuo va a crecer sintiéndose como si el león no tuviera el río o las cebras para comer y la dopamina va hacia abajo. Estamos No sé ahí. si, no sé si vaya ahí hasta ahí una pregunta o algo, ¿no? Sí,
Te estoy escuchando y me encanta porque esas son las formas en ejemplos que podemos tener para poder ayudar a los demás a comprender cómo poder ayudar. Tengo varias preguntas. Voy a empezar con algunas antes de que entremos a hablar del otro tema que es la ansiedad. Comprendiendo y entendiendo que la dopamina de entrada es un tema fisiológico y no psicológico, que es un tema que has podido ser contundente a lo largo de esta conversación. Nos dicen que cómo podemos percibir en los niños o adolescentes que hay esta disminución de la dopamina. Lo decías ahora que es con la pérdida del sentido de vida, que si esta pérdida de sentido de vida está entre mayor a 11 días, donde la gente está aburrida, no me quiero levantar, no quiero comer, donde hay una manifestación de estar vulnerable ante todo lo que su entorno lo rodea, claramente hay una disminución de la dopamina y esa disminución de la dopamina podrá llevarte a la depresión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, pero la forma de distinguirlo en adolescentes va a funcionar un poco distinta al adulto. Si como adulto es muy complicado poder reconocer nuestros estados emocionales, para un niño y un adulto es prácticamente imposible. Entonces, cuando una persona tiene una forma como compulsiva de realizar una acción, es porque esta acción le está generando la dopamina. Te voy a poner un ejemplo, es que nuestro sistema, nuestra necesidad social es sumamente, es enorme la necesidad social humana. Entonces muchas veces hay individuos que la manera de sustituir este problema fisiológico que tiene es a través de una acción. Y estas acciones normalmente son autodestructivas. Entonces cualquier persona que está en una drogadicción, que tiene formas de comer compulsivas, que tiene problema anorexia nerviosa, por ejemplo, el cutting, que pasa mucho en los adolescentes, que se cortan la piel, pensamientos de ya no quiero vivir, ya para qué estoy aquí. Todas esas son manifestaciones de una muy claras de una persona que tiene la dopamina baja. Entonces es estar sumamente pendiente del tema. De hecho, al final les voy a compartir mis redes sociales porque hay un video para los que les interese donde explico específicamente en niños y adolescentes cómo identificar con la dopamina es baja, porque la verdad es que me demoraría una hora nada más para explicar eso, pero se los quiero compartir para que lo vean. Me parece importante, pero dejas muy claro que actitudes compulsivas, trastornos alimenticios pueden estar detonando un tema de específicamente una baja dopamina, lo que puede llevar pues obviamente a la depresión. Es como una invitación a no ser indiferentes con ese tipo de situaciones, sino por el contrario estar activos. Alguien nos pregunta nos pregunta Olguita, que qué tan relacionado está tener personas tóxicas cerca y la baja de la dopamina. O sea, ese espacio... Discúlpame, es que no se escuchó bien la pregunta, ¿me lo puedes repetir? Olguita pregunta, ¿qué tan relacionado está el tener personas tóxicas cerca y la baja de la dopamina? Bueno, es que la persona tóxica en sí mismo no nos genera una baja de dopamina, pero quien tenga a alguien tóxico cerca es una actitud autodestructiva característico de la persona que tiene la dopamina baja. Todas las conductas autodestructivas, todas, no las podemos entender racionalmente. Es con el cerebro animal. El cerebro lo hace porque cree que esta conducta la necesita para sobrevivir. Lamentablemente existen cosas que nos generan dopamina, que nos hacen daño. Y como el cerebro está vulnerable, va a buscar una acción repetitiva. Comer compulsivamente es una persona que está en depresión. Alguien que no come es una persona que está en depresión. Alguien que se duerme todo el día es una persona que está en depresión. Alguien que consume cualquier tipo de droga o adicción es porque esa droga le está generando la dopamina que le hace falta. Y el problema muchas veces con los padres es que llegan, encuentran que el niño fuma marihuana, que el adolescente, y lo quieren resolver a golpes y gritos. Y lo único que se está ocasionando es que esta persona bajen sus niveles de dopamina. O sea, te voy a poner un ejemplo que pasa. Hay muchos papás o mamás que después de conferencias se acercan conmigo y me dicen, es que mi hijo tiene una adicción a los videojuegos. No puede dejar de jugar videojuegos. Y al hacer el análisis, por ejemplo, muchas veces
un niño y adolescente necesita sentir un entorno seguro, ¿no? Como hablábamos, una tribu que lo respalda. Y otra cosa que necesitan los niños y los adolescentes es que los feliciten y les den el reconocimiento por las cosas que están haciendo. Entonces, imagínate un niño o adolescente en casa donde el ambiente es tenso en su casa, el cerebro de ese niño está en un estado constante de alerta. Lo segundo es que si nunca tiene el reconocimiento, su cerebro cree que se va a morir porque es una necesidad biológica de la infancia. ¿Y quién le va a dar el reconocimiento? Si tú analizas los videojuegos, es una tribu que te protege y conforme vas avanzando te está dando el reconocimiento. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre algo que es real o ficticio. Entonces le está dando este entorno todas las necesidades que no tiene el niño. Y ahí es donde se agarra la adicción al videojuego porque el videojuego le da la dopamina. Es exactamente lo mismo con la anorexia, es exactamente lo mismo con las drogas, es exactamente lo mismo con los que se lavan las manos todo el tiempo. Es la manera en que su cerebro los está protegiendo de su vulnerabilidad. Perfecto. Con varios de los que nos están escuchando ahora, Gerardo, nos hacen dos preguntas, te las voy a decir de una vez para que las contestes, y una es, ¿a qué edad se considera el joven ya adulto para efecto de este tema específicamente? Como decir, uno ya pasó de joven a adulto. Y la segunda pregunta es, diferente a pedir una asistencia médica, ¿cuáles otros tips tienes para que la persona pueda subir su dopamina? Ok, la primera, les voy a explicar desde la biología las edades. La biología dice que la infancia es de los 0 años a la primera eyaculación en hombres o primera menstruación en mujeres. Esa etapa de vida tiene una cantidad de necesidades, ¿ok? Después de ahí entra el periodo de la adolescencia. Biológicamente es desde la primera eyaculación o menstruación, dependiendo si es hombre o mujer, a la maduración completa de la corteza, que es aproximadamente a los 27 años de edad. ¿Ok? ¿Ves? Es muy grande. Pero en realidad se considera un adulto legalmente desde los 18 en el 90% de los países del mundo. Ok. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda es, tú ibas a darnos otros tips de cómo subir la dopamina, diferente a ir al médico o a pedir una asistencia con un profesional. ¿Cuáles son esos otros tips que podemos recomendar a la audiencia para subir la dopamina? Ok, sí, me quedé en eso y no lo expliqué. Tienes razón. Lo primero es ser consciente, fue lo que iba a decir, pero de ahí me desvió un poco. Ser consciente que es un problema fisiológico, o sea, la persona no está así porque quiere. Entonces, luego se puede volver un círculo vicioso porque la persona no está a gusto y con algo, no está a gusto en su vida, pero luego tiene la culpa y eso va haciendo que el individuo vaya bajando más y más la dopamina. Entonces, lo primero es ser consciente que es un tema fisiológico, que en realidad es vamos a decir, es como una bendición si lo vemos desde el amor, desde el entendimiento de que nuestro cerebro nos está protegiendo. Entonces, el nivel de conciencia ayuda bastante. Segundo, una de las cosas que más ayudan en términos de la dopamina es el ejercicio físico. Les dicen que es la mejor herramienta. Nosotros podemos generar hasta 5 unidades dopamínicas, ya sé que es un término muy rebuscado, por el simple hecho de hacer 20 minutos de ejercicio físico. Es de los mejores antidepresivos que pueden existir. O sea, un antidepresivo es más o menos 5 unidades. Te das cuenta que cuando tú compras un antidepresivo y lo tomas, estás tomando 20 minutos de ejercicio. Y es algo que ayuda muchísimo para poderlo prevenir. Y bueno, por supuesto, tener relaciones sociales sanas. Una de las cosas que más pueden afectar a la dopamina son relaciones tóxicas de pareja, relaciones tóxicas de amigos. Y el problema es que este miedo social nos hace estar atados y dependientes de personas que nos hacen daño. Esos son como los consejos universales. Lo que yo me recomiendo de todo es que la persona se atienda este problema y sin necesidad de tomar medicamento. ¿Y cómo lo vamos a atender? Desde la parte del cerebro animal. Ok, ahí tengo una pregunta porque cuando la persona, los tips me parecen maravillosos, pero cuando ya la persona entró en la depresión,
digamos, porque la ausencia de dopamina es alta. Obviamente, para que esa persona, Gerardo, pueda tomar la decisión o la elección de, uno, irse a hacer ejercicio, pedir ayuda, hacer el despertar de conciencia, si está en ese nivel bajo de dopamina donde su estado de no querer vida es tan alto, ¿cómo motivar para que esos que son los, digamos, las cosas que lo pueden ayudar a salir de esa baja dopamina y de esa depresión, realmente se dé y no se vuelva un estado de, digamos, permanente? Pues necesita realmente atenderlo. O sea, esa es la realidad. Hay que aceptarlo. No va a salir con motivación, no va a salir con haciendo ejercicio. Si la persona ya está hundido en una depresión, necesita ser atendido. Por eso, o sea, si alguien realmente ya está en un problema que dice, no sé qué hacer, en verdad, búsqueme y con mucho gusto a los que nos están viendo en este live, puedo hablar con ellos unos 20 o 30 minutos sin costo, simplemente para poder ver cuál es el verdadero conflicto y desde ahí yo poder orientar si es algo que necesita ir con un psiquiatra, si es algo que necesita ir con un psicólogo o si es algo que simplemente se va a lograr con puro ejercicio, porque hay que entender que hay 7 tipos de depresión, cada uno con sus diferentes niveles. Hay unos que pueden ser ocasionados genéticamente, unos que pueden ser ocasionados por el entorno. Son muchas cosas en juego como para yo poder dar una solución a toda la depresión del mundo. En ese caso yo me grabo un video, lo subo a YouTube y curamos la depresión del mundo. No es una cosa tan sencilla. Aquí Perfecto. lo que quiero es crear conciencia de lo que es un problema fisiológico y que la persona no está en control de ello y que por más que le diga anímate, no se va a animar y va a salir adelante porque no funciona eso. Clarísimo. Nos queda muy claro y te agradezco profundamente que a quienes nos están escuchando tú les estés ofreciendo esta ayuda sin costo, 30 minutos vía virtual. Tengo 3 preguntas para hacerte. La primera, Paula Andrea nos pregunta, ¿todas las depresiones son por disminución en la dopamina? ¿Eso es verdad? Totalmente, O sea, totalmente. sí. Eso es la depresión. Lo que conocemos como depresión es la sensación genética que tenemos por los bajos niveles de dopamina. Ok. Entonces, ese es un sí. Paula, te lo contestamos de esa manera. Nos pregunta Nulien, ¿puede haber un factor genético en la baja de dopamina? ¿Puede haber un qué, perdón? Es que me moví aquí porque voy a cargar el celular que ya se está descargando. ¿Un factor genético en la baja de dopamina? Ok, la cuestión genética lo que puede generar es una predisposición a generar la baja dopamínica. ¿Qué quiere decir eso? No, nadie va a heredar la depresión por sí misma. Lo que sucede es que la persona puede tener más tendencias si el entorno se da. Cuando el padre o la madre tuvieron depresión, es como el alcoholismo. Sí, de hecho, el alcoholismo es 7 veces más heredable que la depresión. Si el padre o la madre fueron alcohólicos, la posibilidad de que la persona, el hijo sea alcohólico, solo se va a dar si el entorno se da. Por ejemplo, en mi caso personal, que mi papá fue alcohólico, yo necesito cuidar demasiado que si un día yo estoy en una ruptura amorosa, si yo me engaño con el alcohol, es muy probable que yo me haga alcohólico por la predisposición genética, igual que sucede con la diabetes o con otro tipo de enfermedades. Entonces la depresión, el que tuvo padre o madre depresivo, es muy fácil que con poco entorno se le detone, pero siempre se va a necesitar el entorno. Perfecto. Tengo otra, y gracias por tu claridad. Tengo otra pregunta de Patricia Ley que dice, con 6 segundos de producción de dopamina que tú hablabas, que no lo da muchas veces el sexo, el comer, el dormir, con esos 6 segundos de producción de dopamina, ¿cuánto tiempo tienes de bienestar? 6 segundos, eso es lo interesante, porque, y es donde la gente se confunde. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que yo tengo la dopamina baja, cada que yo como, por bocado, yo siento que vale la pena vivir por 6 segundos. Entonces la persona se va a poner a comer y comer y comer y comer y comer, y mientras come siente que vale la pena vivir. Pero una vez deja de comer y regresa a la depresión. O, por ejemplo, la persona mientras está teniendo sexo siente que vale la pena vivir. Por eso es que se dan estos ataques compulsivos. Porque como la gente no entiende estos temas, no entiende por qué, pero siente una energía cósmica que lo hace ir a atacar el refrigerador a medianoche.
o como no entiende estos temas, siente una necesidad de ir a tomar alcohol todos los días, porque sí, fisiológicamente estamos programados a mientras hacemos esa acción, sentimos que vale la pena vivir. Pero es que hay que entender que esto es un comportamiento que nos sirvió hace 65,000 años, es decir, el ser humano estaba en una situación vulnerable y se ponía a buscar alimento para poder tener más energía. En esas épocas no existía el pastel de chocolate, ni las arepas, ni las tortillas, ni las frituras, ni existía el alcohol. Era para ir a comer frutas y verduras y poder estar más sano, me explico. Pero hoy está distorsionada la realidad en el 2020. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro no entiende la diferencia entre una manzana y un pastel de chocolate. Pero la función original era para la supervivencia, que es lo que les explicaba. Estos fragmentos de 6 segundos los usa el cerebro de manera compulsiva para que mientras estamos en la situación vulnerable, podamos ir a buscar la supervivencia al bosque, a la selva. Ok, vale. Tengo otra pregunta. El aburrimiento, sea de los adolescentes, de las personas que están a nuestro lado, ¿es efecto de variación de la dopamina? No necesariamente. Lo que pasa es que el cerebro animal tiene una hormona que se llama melatonina, que la libera para hacernos sentir que tenemos pereza, que tenemos cansancio. Pero la realidad es porque el cerebro animal, que todo el tiempo está buscando la supervivencia, necesita para él, entre menos gasto energético, más probabilidades de sobrevivir. Entonces, por eso el aburrimiento es un estado de letargamiento donde la persona no quiere hacer nada, el cerebro animal. Entonces, es otro mecanismo de supervivencia completamente diferente y ajeno a la dopamina. Y dos preguntas últimas. Me encantaría quedarme contigo. El tema de la ansiedad lo vamos a tener que reprogramar porque ya llevamos un tiempo largo y la gente sé que les encanta, pero creo que alargarnos mucho, obviamente, hace que se nos empiecen a ir y perdemos el efecto que esto tiene de poder multiplicar. Dos preguntas importantes es, una pregunta que me hacen es si la sed y las ganas o las no ganas de hacer nada pueden ser un efecto directo con la baja de dopamina. Ok, las no ganas de hacer nada es totalmente un efecto directo de la baja de dopamina. La sed no está asociado a los problemas de la dopamina. Ok, no está relacionado con eso. Perfecto. Y lo otro, ¿qué se puede hacer con una persona cercana, alguien con quien tú convivas o con quien tengas cerca, que esté deprimido, pero la persona en sí no lo reconoce? Nada, lo siento, pero no hay nada que se pueda hacer. No hay una invitación a uno cómo poder hacer a evidenciarle a esa persona que está en depresión y que Es que podamos ayudarle. si la persona no lo tiene reconocido, o sea, el primer paso para poder salir de un problema psicológico es el reconocimiento del mismo y el querer salir adelante de ello. Entonces, si la persona quiere y no puede porque está afectado por este problema fisiológico, hay herramientas que podemos hacer, pero es como el alcoholismo, es como la anorexia o cualquier otra conducta psicosocial. Si la persona no quiere salir de ahí o no lo tiene reconocido, no hay nada que se pueda hacer. Es muy difícil, o sea, lo que se le puede hacer es a lo mejor compartir algún video, algún libro o algo, a ver si eso lo hace reconocer, pero en sí, si la persona no lo reconoce, pues está en toda su libertad de no querer hacerlo, ¿me explico? Vale, clarísimo. Te hago dos preguntas para terminar y luego agendamos, yo les estaría comunicando nuestra charla de la ansiedad porque, pues, para todos, Gerardo trabaja en México, es un investigador antropólogo de la UNAM y vino a Colombia por unos días, entonces trataremos de buscar el espacio. Claramente me comprometo para hablar de la ansiedad, pero tengo tres preguntas. Una pregunta es, ¿cómo se trata la pereza de los adolescentes? En este caso, pues nos has hablado de todo este tema, pero ¿cómo se trata esa pereza de los adolescentes y si necesitan también un doctor? Ok, para la pereza no es necesario un doctor en sí mismo. La pereza está asociado a una alta cantidad de melatonina. Ahí lo que se tiene que hacer es reducirla. Y obviamente se van a preguntar, oye, ¿cómo se reduce eso? Me demoraría 40 minutos en explicártelo. Entonces, lo que puedo hacer es compartirles información sobre ese tema,
si me mandan un WhatsApp o me mandan un inbox, con mucho gusto. Yo tengo muchos documentos sobre la pereza y qué es lo que se puede hacer, porque la verdad es muy difícil explicarlo en un minuto. Es todo un tema, el sistema melatonínico, así se llama. Clarísimo. Te entiendo y yo sé que estás siendo muy generoso en un espacio como estos y dándonos pues tu conocimiento. Tengo una pregunta para cerrar y es, ¿la depresión tiene cura, Gerardo? O sea, ¿puedes llegar a tener niveles buenos, estables de dopamina por muchos años una persona que tuvo depresión? Tiene cura en la mayoría de los casos, de hecho, específicamente en el 97.2% de los casos. Hay un 2.8% donde no hay nada que se pueda hacer y ahí es donde yo siempre recomiendo la medicación. Y esto es porque el cerebro físicamente tiene un daño que no tiene la capacidad de producir la dopamina. Ok, clarísimo. Me están preguntando para cerrar, antes de compartir tus redes y cuáles son los espacios donde tú puedes dar asesoría a todos los que nos están escuchando y a las personas que obviamente hoy se unieron a este live. Y es, ¿qué libros recomiendas? ¿Qué información nos recomiendas para que la gente pueda accesar a ella y poder empezar, no solamente a través de ti, sino de otros autores también, a conocer más sobre la depresión y todos los efectos de estas sustancias fisiológicas de nuestro cerebro? Ok, te voy a recomendar, la antropología es complicada porque la mayoría de los libros son muy aburridos, la verdad, son muy académicos. Entonces, de antropología te quiero recomendar uno que se llama Sapiens, de humanos a dioses. Es el libro antropológico que a mí me gusta más en el sentido del lenguaje amigable que tiene. Y lo segundo, bueno, pues me voy a hacer aquí mi anuncio publicitario, pues yo en mis redes todo el tiempo estoy comentando diferentes sistemas de cómo funciona el enojo, cómo funciona la pereza, cómo funciona la depresión, la ansiedad. Hubo conferencias en YouTube, tengo muchas conferencias acerca de estos temas y que sepan a la gente que puede acercarse a mí. O sea, a mí me gusta ser alguien que está cerca de la gente para que yo tengo muchos materiales preparados para cualquier tipo de pregunta porque me llega gente de todo estilo. Hay personas que me dicen, oye, mi hija tiene anorexia, bueno, tengo documentos para ayudarte con eso. Oye, es que mi hijo tiene demasiado enojo y no lo puede controlar. Es que es otro tema, ahí hay que tratar la bilirrubina, que es otra hormona, y tengo otros documentos para eso. Entonces, que la gente realmente sienta la libertad de mandarme un mensaje y con gusto yo les puedo recomendar, ¿no? Me gustaría, Gerardo, si me haces el favor y le decimos a Katy que nos está ayudando, que Sí, obviamente es tu partner, que nos comparta vía chat ahora en este momento cuáles son tus redes, cuáles ajá. son dónde te pueden contactar, tu número telefónico. Tengo entendido que tú escribiste un libro. ¿Cuál fue el libro que escribiste? Sí, se llama Evolución, Violación y Orden. Es un libro antropológico del comportamiento humano. Es bueno, pero es muy teórico, ¿no? Es muy científico. Es que en Colombia no se consigue, pero pues a lo mejor podemos hacer algo. Si hay varios interesados, a lo mejor yo puedo, no sé, buscar alguna manera de poderlo conseguir. No puedo prometer nada, Perfecto. pero, pero ahí está mi libro. Y otra cosa, perdón, ya se terminó de cargar esto, lo voy a volver a acomodar aquí. Otra cosa es que, no, está difícil, perdón. Perdón por tanto movimiento, no tengo dónde apoyarlo ya. Eh, Otra cosa es eh, yo voy a estar aquí en Colombia todavía 2 semanas más y creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando es de Colombia, pues a lo Sí. mejor pudiéramos aprovechar para vernos. La verdad tengo una agenda muy complicada estos días, pero si no podemos programar una llamada y si de algo puede servir con mucho gusto. Perfecto, te agradezco mucho. Gerardo, solo confírmame si Katy va a poner tus redes en el chat o si me las dictas para yo ponerlas. Ok, Katy va a colocar cuál es mi canal de YouTube, mi Instagram y mi WhatsApp, por si me quieren mandar un mensaje. Perfecto. Y Entonces, y mientras con Katy lo gusto. escribe, quiero sencillamente agradecerte por este espacio, realmente por todo lo que nos has compartido, lo que nos has brindado, por darnos la posibilidad de entender y ahondar más en un tema que para todos, absolutamente para todos, es necesario, que no podemos descuidarnos. Hoy más que nunca puedo entender que no es un tema de afuera, es un tema que todos los días podemos estar viviendo nosotros mismos o el que está a nuestro lado. Entonces, de verdad que me encantaría y obviamente que continuáramos en este contacto
voy a abrir el espacio para que hablemos de la ansiedad y con las redes que acaba de poner Katia ahora, bienvenidos a que puedan contactar directamente a Gerardo. Aquí están las redes sociales, su YouTube, de manera que puedan acudir a él y poder conversar con él ya de manera mucho más directa, recordando siempre que hay consultas individuales, que hay consultas a través de Facebook, que puedes sentarte a hablar con él. Entonces, esta es una invitación. Y la invitación que siempre les hago, si este video es importante para ti, si contribuyó y fue una creación para ti, no lo dejes morir. Por el contrario, compártelo con más gente, porque hay más personas como tú y como yo que nos interesamos por este tema y que podemos ayudar a crear una sociedad con mayor bienestar, mayor equilibrio y lo que yo siempre percibo, con total felicidad, que es lo que estamos hoy en día, como se dice, detrás de ese sentido de vida, que lo dijiste tú al inicio, Gerardo. Entonces, muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Te agradezco bastante, Beatriz, en verdad. Creo que ahí se nos complicó un poco con el tiempo porque al principio hubo ahí algunos errores técnicos y demás. En verdad, si quieren que tengamos otro espacio para poder hablar de la ansiedad o aterrizarlo más a niños y adolescentes, buscamos la forma y yo con muchísimo gusto podemos transmitir de nuevo. Lo haremos y yo convoco y les anuncio por las redes. Importante, antes de cerrar, me dicen que tienes un grupo en WhatsApp, tengo entendido, que se llama Vivir Conciencia, que es un grupo privado. No sé si podamos hablar 2 minuticos de él. Ok, tengo un grupo, es por Facebook, no es por WhatsApp, que se llama Educar Conciencia. Yo siento, lo creé con como la forma en que los padres ya están como cansados de tanto consejo, que la tía no sé qué les dice que haga esto con los niños y luego el abuelo, el tío, el primo, y internet dice muchas cosas y ya están todos embolados los papás y no saben qué es cierto y qué no. Entonces decidí crear un grupo cerrado en Facebook en donde yo todos los lunes transmito en vivo y el video se queda ahí de todos los temas que dice la ciencia. Es decir, por ejemplo, el lunes pasado hablamos de las conductas autodestructivas de adolescentes. ¿Qué dice la ciencia? Y es todo un espacio específicamente para hablar de ese tema. Este lunes vamos a hablar de cómo regular las emociones en los niños, enseñarle a que ellos desde chiquititos puedan saber cómo regular sus emociones, ¿no? Entonces, es un grupo muy, muy lindo, la verdad. Y pues el que esté interesado también me manda un mensaje y con gusto le mando la información de ese grupo. Tiene un costo, pero la verdad es que es algo sumamente simbólico, ¿no? Perfecto. Pues gracias, Gerardo, nuevamente, gracias por estar aquí. Yo les voy a anunciar vía Facebook cuando nos hablaremos de ansiedad. Muy seguramente será la próxima semana nuestro próximo encuentro y estaremos seguros de poder solventar cualquier tema técnico que pueda ser un inconveniente para ustedes. Que esta información sea de ayuda y recuerden, vinimos a este plano a ser felices, o sea que no nos queda sino esa elección, ser felices, y si tú eres feliz, de esa misma manera tu entorno también se volverá, desde ese lugar podrás retornar la felicidad. Así que un abrazo grande, Gerardo, un abrazo para ti, de luz y de amor para todos, y gracias por ser, por estar y por contribuir a que todos llevemos la luz a cada familia, a cada corazón. Y eso empieza por ti. Gracias, Gerardo, un abracito grande. Ahora sí me despido. Muchas gracias, nos vemos. Ahí lo puedes colgar tranquilo. Ya lo busco, aquí busco dónde colgarlo, ando buscando. Quédate ahí 2 segundos, ¿ahí estás? Ya, estamos solo tú y yo. Bueno, ¿Me uy, qué escuchas? maratón. Te escucho. ¿Qué onda? Maratón. Wow. Perdón, a ver, perdón, es que Katy me está hablando, dame un segundo. El WhatsApp más 52. Mi WhatsApp es más 52 1 Ajá. 811 238 1514. Ya, listo, perdón, Beatriz. No, te decía, oye, más de 60 personas conectadas, fue increíble. Oye, Increíble. pero no, me fue muy, muy difícil para mí, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Que me encantó, o sea, a mí me encantó la forma como lo abordaste. Me parece que llegamos a puntos claves, la gente está con mucha necesidad de saber, de informarse. Sé que es corto el tiempo, lo que pasa es que es una forma que podemos llegar a más gente y es como más se puede tratar de convocar. Teníamos gente de Canadá, Pensilvania, Texas, México,
Colombia. Pero ¿sabes el problema que yo veo? Pero el problema es mío, no es crítica para nada. Soy muy fácil de distraerme, Ujú. muy fácil. Entonces estaba al pendiente de tus señas y de señas que me hacía Katy y hablando del tema y en vivo y no entendía muy bien cuándo yo tenía que parar para la pregunta, pero creo que eso me lo va a ir dando la experiencia. No, y fluiste muy bien. ¿Qué siento que puede ser una oportunidad de mejora para porque es que además estuvo espectacular y aquí todo el mundo me está escribiendo, o sea, de verdad, impresionante. Entonces, ay, espérate que estamos en línea.